Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sucesos Históricos de Quintana Roo, México y el mundo. El 30 de noviembre de 1787, en esta casa ubicada en la ciudad de Mérida, nació don Andrés Quintana Roo, el prócer que nos heredó el gentilicio. Quédese con nosotros y vamos a dar un paseo por la historia. El pasado 15 de abril conmemoramos el 168 aniversario luctuoso de un hombre que luchó para heredarnos esta patria soberana y la firmeza del suelo que pisamos. El ilustre licenciado don Andrés Quintana Roo, que nació en Mérida, Yucatán, el 30 de noviembre de 1787, en la Nueva España entonces, hijo de José Matías Quintana y María Ana Roo, y falleció un 15 de abril de 1851 en el México independiente que soñó y forjó. La casa del matrimonio Quintana Roo fue edificada en el centro de la ciudad de Mérida, en la antigua plazoleta, casi esquina con Paseo de Santa Ana, actualmente calles 59 y 60, una casona virreinal de un solo nivel y altos techos que con el paso de los años cambió de propietarios y de usos y actualmente alberga al Foro Cultural y Restaurant Amaro, dirigido por la empresaria Olga Moguel Pereira, mujer que aprecia y valora el arte, la historia y la cultura, tanto como la gastronomía. Siempre estamos diciendo, incluso en el menú hay una muy breve semblanza de don Andrés Quintana. Para nosotros es muy importante su figura. A lo largo de este tiempo, de estos años, le hemos hecho varias sesiones de homenaje, de mesas panel, donde hemos analizado su figura. También, por supuesto, la de su compañera, Leona Vicario. Y creo que incluso es una figura que todavía no es bien conocida. Creo que hay que ponerle mucha luz, muchos reflectores, compartir más su historia, porque creo que tiene aspectos muy interesantes que no son conocidos, ¿no? Además, creo que pocos como él en nuestra historia desarrollaron tantas actividades, pues en una vida que no fue tan larga, ¿no? Poco más de 60 años, pero bueno, desde abogado, jurisconsulto, ministro de la Suprema Corte de la Nación, embajador en Inglaterra, redactó y suscribió parte de la Declaración de Apatzingán, bueno, muchas cosas, incluso poeta. Hemos rescatado aquí y hemos dado a conocer algunas de sus poesías. Fue protector de periodistas, tuvo esta impresora. Bueno, una vida muy versátil, muy rica, yo creo que también muy generosa y con una muy buena compañera, ¿no? La casa en la que vio la luz don Andrés Quintana Roo hacia finales del año 1787, a mediados del siglo XX, fungía como casa, carpintería y bodega de madera de un hombre apellidado Urselay, quien falleció en los años 60 del mencionado siglo. Su viuda, Mireya Urselay, subdividió la propiedad en 5 secciones. La primera de ellas fue vendida a José Jesús Ayuso Centurión, quien instaló la fábrica y tienda de guayaberas Jack en 1969, negocio que aún persiste. La parte del inmueble que contiene la entrada principal fue vendida en los años 80 y transformada en el restaurante Amaro, que abrió al público en 1987. Don Andrés Eligio Quintana Roo fue abogado, poeta, político e insurgente, miembro destacado del Congreso de Chilpancingo,
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que formuló la Declaración de Independencia y formó parte del grupo de notables que redactó la Constitución de 1824. Inició su vida académica en el Seminario Conciliar de la ciudad de Mérida. Cursó los estudios de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México. Laboró como pasante en el bufete del doctor Pomposo, en donde conoció a su sobrina, Leona Vicario, y se enamoró de ella, que lo siguió en las vicisitudes y adversidades de la guerra por la independencia nacional. Perseguido por los realistas y ante el temor de que fuera fusilada su esposa, Leona, en 1818 pidió y obtuvo el indulto. Después de conseguida la independencia patria, se entregó de lleno a colaborar en la organización política del país. Además de jurista y letrado, Quintana Roo fue un ensayista formidable y un prolífico escritor, como lo demuestran los numerosos artículos periodísticos, sus discursos de narrativa enérgica y rotunda y los interesantes y escasamente conocidos escritos políticos de la época insurgente. Su labor en verso y en prosa quedó patente en periódicos y revistas de la época, además de que le tocó construir el antecedente de lo que hoy es la Academia Mexicana de la Lengua en el siglo que le tocó vivir. Don Andrés fue un hombre, por el lado que se quiera ver, interesante, productor de cultura, creador de muchas cosas, incluso de ficción literaria, independientemente de sus textos ensayísticos y políticos. Él participó ávidamente en la construcción de lo que hoy día es la Academia Mexicana de la Lengua, durante el siglo XIX, en que España concedió esta oportunidad a los países de América de construir cada uno de ellos sus propias academias correspondientes de la Real Academia Española. En ese sentido participó don Andrés junto con otros hombres como don Rafael Sánchez de Tagle, que es un eximio participante de la Arcadia Mexicana, don Lucas Salamando, el Melchor Ocampo y otros nombres importantes que pertenecieron a la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque la Academia de la Lengua Mexicana todavía no se fundaba. Aún así participa él de estos ensayos, de estos trabajos que más que corporativos fueron abonos individuales que se hacían de las curiosidades literarias, de las curiosidades lingüísticas, de esta modalidad del habla del mexicano, sobre todo del español mexicano. Don Andrés Quintana Roo fue periodista y hombre de letras, escritor de ensayo, narrativa y poesía. Se le conoce como uno de los poetas pertenecientes al liberalismo de la independencia, pero desafortunadamente no se cuenta con un registro puntual de su aportación a la Academia Mexicana de la Lengua. Don Andrés Quintana Roo y su esposa, doña Leona Vicario, fueron figuras clave durante el movimiento y guerra de independencia de nuestro país. Nunca habrá homenaje ni ceremonia que alcance a reconocer la grandeza de estos nobles mexicanos que nos abrieron el camino de la soberanía. La señora Olga Moguel Pereira honra la figura de don Andrés Quintana Roo, preservando el edificio que lo vio nacer y charlando con los visitantes que acuden al hoy Restaurant y Foro Cultural Amaro. Yo creo que incluso era una parte del patio central, porque bueno, las casas en aquellos tiempos, estamos hablando de que esta casa tiene, pues cuando menos, la edad de don Andrés Quintana Roo. Y si hacemos cuentas de que él nació en 1782, pues por lo menos tiene esos años. Estamos hablando de 237 años, o sea, 240 para redondear. Las casas eran casi como pequeñas comunidades, ¿no? Donde vivía mucha gente, donde se hacían muchos trabajos, ¿no? Había un huerto, había sembrados, había la cría de animales, se hacía el pan en muchos lugares, se hacían las ropas, bueno,
eran muy grandes. Yo creo que si no toda la manzana, abarcaría buena parte de la manzana en ese tiempo, ¿no? Lo cual también nos revela que era una familia acomodada porque estamos a 100 metros de la plaza principal. Entonces era la gente más acomodada la que vivía cerca, ¿no? Más cerca. Hoy los mexicanos recordamos a uno de los grandes hombres que ha dado nuestro país, el licenciado Andrés Quintana Roo, y es momento propicio para realizar una reflexión cívica, repensar en los desafíos que este siglo nos impone y que podremos enfrentar con éxito si caminamos como un solo equipo. Sigamos el ejemplo de lucha de quienes nos legaron la independencia y defendieron nuestra identidad con la convicción de que a nosotros nos toca conseguir otras metas. Don Andrés Quintana Roo, el gran patriota e intelectual, nos legó también el gentilicio que portamos con orgullo, quienes hemos nacido en esta tierra joven aún y quienes han optado por este pedazo de Caribe para edificar su casa y construirse una vida. Estos pasillos, esta casa, estos arcos vieron la primera infancia, fueron testigos de los primeros pasos de don Andrés Eligio Quintana Roo. Quédese con nosotros, vamos a un pequeño corte y regresamos. A escasos días de conmemorarse 115 años del natalicio del patricio Andrés Quintana Roo, el general Porfirio Díaz Mori, entonces presidente de la República, decretó la creación de una entidad administrada por la Federación que ostentara el apellido de este yucateco ilustre, sin duda un merecido homenaje a tan importante héroe de la historia nacional, nacido el 30 de noviembre de 1787 en la ciudad de Mérida. Escribió lo anterior el cronista vitalicio de la ciudad de Chetumal, profesor Ignacio Abdiel Herrera Muñoz, que en paz descanse, en Crónica Citadina, columna periodística muy leída y apreciada por los chetumaleños, que se publicó durante varios años en el Diario de Quintana Roo. En este texto, fechado en noviembre de 2015 y titulado Recuerdo y homenaje a don Andrés Quintana Roo, el cronista Ignacio Herrera escribió también, con visión crítica de buen ciudadano, lo siguiente. Un día antes de rendir protesta como gobernador constitucional, Jesús Martínez Ros, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y su esposa acompañaron a David Gustavo Gutiérrez Ruiz en la inauguración del monumento a don Andrés Quintana Roo, ubicado a la entrada de la capital. Imagen pétrea cobijada por una especie de hemiciclo que ofrecía al visitante una bienvenida muy nacional en la frontera sur del territorio mexicano. Sin embargo, el estigma de construir sobre lo ya construido haría transformarlo totalmente en 2007, salvándose solo la efigie. La urbanización conjugada con la modernidad ha causado que pierda visibilidad debido a la construcción del puente de acceso a esta ciudad. Su figura está oculta parcialmente. No obstante lo anterior, su nombre junto con el del general Lázaro Cárdenas del Río fueron los primeros en ser insertados en letras doradas en el muro de honor del Congreso. El 24 de noviembre de 1902, Quintana Roo fue erigido como territorio federal por decreto presidencial. Porfirio Díaz había enviado al Congreso de la Unión el proyecto de ley para la creación del territorio, lo que significó para Yucatán perder más de 50,000 kilómetros cuadrados, motivo de descontento entre diversos sectores de la población yucateca. Pero, ¿de quién fue la idea de llamar a nuestro entonces territorio con los apellidos de tan ilustre personaje? No, sin lugar a dudas de la Federación. ¿Del presidente? Yo creo que del presidente un poco asesorado por don Justo Sierra. Don Justo Sierra Méndez. Era el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Andrés Quintana Roo.
un héroe nacional, no local, aquí no hizo ninguna proeza. Fue sanjuanista, liberal de la primera hora, alumno de don Pablo Moreno, brillantísimo hombre, pero fue su gran proeza es nacional, ser insurgente, es ser redactor de la primera Constitución y de la proclama y de una serie de documentos importantes, haberse casado con doña Leona Picario, que primero no se casaron, se medio enqueridaron, después se casaron. Pero eso ya es de la vida de cada quien, no estamos para esos chismes acá. Sí estamos, pero en otro momento, ahorita no. Un hombre extraordinario, entonces hay una reivindicación de Yucatán, al ponerle nombre de Andrés Quintana Roo. Piense usted que le podría haber puesto el nombre de un héroe nacional, Allende, Aldama, Basolo, Estado de Morelos, yo no sé, ya había Morelos, que es Estado de Hidalgo, ya había Hidalgo. Bueno, no sé, alguno de ellos, ¿no? No, hubo que ponerle el de un yucateco ilustrísimo, para que además los yucatecos se sintieran contentos con ese nombramiento. Porque finalmente don Andrés, aunque no hizo gran obra aquí, tenía familia, y familia muy noble. El nombre de Quintana Roo para nuestro territorio fue decisión del general Porfirio Díaz Mori, presidente de México. Pero, ¿qué significó esto para los yucatecos? Misterio no, pero es un interrogante y una afrenta a los líderes de ese entonces, el que hayan permitido que nos arrancaran parte del cuerpo de nuestra naturaleza. Misterio no le llamaría misterio porque hay una razón de fondo de la que voy a hablar si usted me lo permite, pero un acto de un oprobio terrible, pero para quien lo consintió. No me extraña de don Olegario, porque él le dieron un buen guato de tierras allá. Eso se dividió creo que entre 15 personas el territorio. No me extraña tanto de él, pero sí me extraña de los líderes importantes de aquel entonces que hayan consentido ese arrebato espantoso. Y es muy penoso para ellos, para los hombres de esa generación. Ahora, ¿cuál es la razón posiblemente? En 1847 estalló la guerra de castas. Es la gran guerra de los indios o los indígenas en toda América, porque es la guerra en que ganan los indígenas. No se había visto una cosa similar en toda la América, en el norte, Mesoamérica y Sudamérica. Entonces, como no se ponían de acuerdo nunca se iban a poner de acuerdo en aquel entonces. De hecho, es una guerra que no se ha firmado un armisticio, un tratado de paz. Bueno, el gobierno federal los separó y dijo, bueno, los indígenas se van a echar Santa Cruz, hoy mal llamada Carrillo Puerto, mudanza de mal gusto, porque y peor servilismo, porque, bueno, Felipe Carrillo tiene su lugar, definitivamente, no tiene duda, como un héroe importante, pero Chan Santa Cruz evoca muchas cosas, ¿no?, que hoy se han perdido además. Entonces ahí se hunde a los indígenas y los blancos en Mérida. Para nadie es fácil perder un pedazo de suelo, como para nadie era fácil vivir sometido y vejado. Tan complejo era que surgió un movimiento emancipador llamado Guerra de Castas, que fue una explosión social ocurrida en territorio maya entre los años 1847 y 1901 y que persistió durante 54 años. Se caracterizó por el enfrentamiento entre españoles, peninsulares, criollos y pobladores mayas esclavizados. Al término de este cruento acontecimiento, surgió el territorio federal de Quintana Roo. Pues honrosamente nuestro estado lleva su nombre, este ilustre yucateco que perteneció a la Real Academia de la Lengua, al igual que perteneció otro yucateco, don José Peón Contreras, pero ese ya a la Academia Mexicana correspondiente de la Española, porque es
un poquito más cercano a nosotros. Y el significado que tiene pues es de vital importancia, yo creo, ¿no? Una figura como la de don Andrés no puede pasar desapercibida en ningún momento, sobre todo para nosotros, los que vivimos en esta tierra, los que llevamos su gentilicio como segundo apellido, ¿no? Y que lo decimos con mucho orgullo aquí, para el mundo entero. Orgullosos estamos de ser quintanarroenses y tenemos claro que hoy nos toca ser partícipes de la lucha por un Quintana Roo sin violencia, sin corrupción, y es nuestro deber mantenerlo como un estado digno de llevar los apellidos de tan ilustre mexicano, que, corriendo por sus venas sangre española, no dudó en sacar el pecho por el bien de una tierra que debía ser una patria digna para que los mexicanos construyésemos un futuro promisorio. El sacrificio de don Andrés Quintana Roo, doña Leona Vicario y de aquellas mujeres y hombres que dieron la vida por un ideal de patria libre y justa, que consiguieron nuestra independencia y lograron que México en su momento fuera ejemplo para que otras naciones de América Latina siguieran los mismos pasos y se alcanzara el ideal de independencia en todo el continente, nos hace moralmente responsables de seguir su ejemplo y trabajar por el engrandecimiento de nuestro país y de nuestro Estado. Debemos celebrar que nuestra patria fue iluminada por los ojos visionarios de aquellos próceres que pensaron en el futuro de dignidad que deseaban para México y dejaron su sangre y su vida para que hoy nosotros seamos libres y compartamos con alegría la luz del entendimiento, de la unión y de la empatía. A 168 años de su deceso, don Andrés Quintana Roo está tan vivo como lo está nuestra Constitución. Vive en nuestro quintanarroísmo, vive en la mirada de cada uno de nosotros, los ciudadanos que podemos caminar con la frente en alto y con las manos limpias, como corresponde a hijos de tan ilustre mexicano. Desde la casa natal de don Andrés Eligio Quintana Roo nos despedimos de ustedes, los esperamos la próxima semana en Sucesos Históricos de Quintana Roo, México y el mundo.